Nos encontramos con el congresista Jorge Morante Figari. Congresista, usted está proponiendo una modificación a la ley Piazzi para que a través de los gobiernos regionales se autoricen estos Piazzi justamente. Sí, efectivamente. El proceso de descentralización en el país se inició en el año 2002, ¿no? Y se han ido transfiriendo durante más de 20 años, se han venido transfiriendo diversas competencias a los gobiernos regionales. Con respecto a este tema no se ha transferido ningún tipo de competencia, es más, el Ministerio de Cultura, incluso a sus coordinadores en las regiones los nombran directamente ellos, no los nombran los gobiernos regionales, como sí sucede en el caso de salud, educación, transportes, energiminas, agricultura y demás, ¿no? Pero en el caso del Ministerio de Cultura no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a lo largo de todo este tiempo, y a lo largo ya no ni siquiera de estos últimos 20 años, sino a lo largo de los últimos, digámoslo así, 45 años, porque la primera ley Piazzi se da, lo que podría denominarse como ley Piazzi, se da en 1978 en pleno gobierno militar por el dictador Morales Bermúdez, que crea justamente estas reservas Piazzi. Se comienzan a tomar las decisiones únicas y exclusivamente de la ciudad de Lima, ¿no? Disculpe, doctor Morante. Ya tenemos nosotros, a ver, yo recuerdo haber escuchado, visto que se hablaba de indígenas no contactados en Brasil. En nuestra Amazonía tenemos, sí, una variedad, cantidad también de pueblos indígenas, pero no contactados. Es la primera vez que yo escucho. Sí, bueno, tú como loretano, y tú sabes que yo no soy loretano, pero vivo aquí hace más de 20 años, ¿no? Pero se hablaba y se hablaba, nunca se demostró nada. Ahora, donde sí hay Piazzi, y eso sí es reconocido y es claro, y creo que nadie tiene duda al respecto, es en la zona de Madre de Dios, ¿no? En la zona de Madre de Dios, un poco pegado en la frontera entre Madre de Dios y Ucayali, Madre de Dios y Cusco y Madre de Dios y Puno, ¿no? Donde están los Maxcotiros y una serie de otros pueblos que evidentemente sí tienen esa condición o de aislamiento voluntario o de contacto inicial, ¿no? O sea, no es que sea gente que no haya sido totalmente contactada, ellos han decidido voluntariamente aislarse o tener un contacto mínimo con el resto de la nación, ¿no? Ahora, ¿Y esta ley Loreto, en qué va a cambiar? Pues claro, acá en Loreto, como le repito... Bueno, por si no lo sabes, en Loreto ya han creado una reserva Piazzi, o sea, es más, dos reservas Piazzis. Ya crearon dos, o sea, según el Ministerio de Cultura, en Loreto sí tenemos Piazzis. Y resulta que a nadie le han consultado acá en Loreto, ¿no? Eso es increíble. Es increíble porque además la parte más graciosa del asunto es que el funcionario del Ministerio de Cultura que elabora el primer informe para la determinación si existen Piazzis y los términos de referencia para contratar un estudio absolutamente detallado del tema, resulta siendo el jefe del equipo de profesionales de la consultora, a saber, la ONG Instituto del Bien Común, ¿no? Que es contratada para hacer el estudio definitivo. O sea, el tipo determina la necesidad de contratar un estudio para hacer Piazzis, elabora los términos de referencia y se contrata a sí mismo. O sea, a ver, se dice que ya en la existencia de estos Piazzi lo que va a, digamos, a prohibir es a los pobladores que ingresen a estos lugares. por supuesto. Entonces, Las comunidades indígenas que están en la zona deberán salir, deberán ser desalojadas, y es una zona donde el Estado pierde absoluta y total soberanía. ¿a quién le conviene entonces? Como le digo, en Loreto no tenemos Piazzi, que en Madre de Dios otra realidad, es selva también, pero otra realidad en donde sí podríamos decir que hay. Pero si en Loreto no tiene, ¿por qué también a nosotros involucrarnos en ese tema? ¿Por qué les interesa? Porque esto está dentro, se enmarca dentro del plan, digamos, internacional, de lo que es, digamos, la internacionalización de la Amazonía. Es decir, que los países que tenemos cuenca amazónica, que estamos en la cuenca amazónica, perdamos la soberanía sobre nuestros territorios y estos se vuelvan territorios internacionales. Es un neocolonialismo. Es un neocolonialismo porque ¿quiénes son los que financian esto? Lo financia, por ejemplo, Noruega. Noruega financia esto y Noruega ha sacado un informe y es más uno de los noruegos que apoya esto con dinero, que funcionarios de la cooperación noruega, muy alegremente dice que la reserva Piazzi de Yavarí Tapiche, ¿no? De Yavarí Tapiche
ya es el área de esa reserva natural, de esa reserva que se ha creado para los piacis, equivale a la captura de carbono de toda la emisión de gases de carbono que emite Noruega. O sea, más le conviene a ellos que a nosotros. Por supuesto. Entonces, digamos, ¿por qué mejor no le decimos, oye, en vez de generarme una reserva piaci, ¿por qué más bien no te dejas de contaminar, pues, no? Claro. ¿No? Claro, sería lo lógico, ¿no? Creo que sería lo evidente, pero claramente no es así, porque a ellos les encanta tener su nivel de vidas y todo esto, pero condenan a las comunidades indígenas que están reconocidas, que viven en el territorio y todo lo demás, a la absoluta falta de aplicación o de creación de servicios. Doctor, ¿quiénes están con usted a favor de que se modifique esta ley y que sean los gobiernos regionales? Ojalá se excluya a Loreto, pero bueno. ¿Quiénes están con usted, digamos, en esta modificatoria, en esta propuesta? Hay el propio gobierno regional, los municipios, los colegios profesionales, la gran cantidad de comunidades indígenas de las zonas donde se están queriendo aplicar este tema de los piacis, por un hecho muy concreto. En estas comisiones se aprueba mediante la participación, por ejemplo, de AIDESEM o de Orpio, ¿ya? Pero nunca les han consultado a las comunidades indígenas de la zona, que no forman parte de la comisión. Y nosotros estamos contra el centralismo y vemos que también estas organizaciones igual son centralistas. Exactamente. Entonces, por ejemplo, nuestro proyecto de ley, ¿qué es lo que establece? Primero, que la comisión en cuestión esté conformada en las regiones, es decir, si necesita un funcionario del Ministerio de Salud, que sea alguien de la Gerencia Regional de Salud, si necesitas alguien del Ministerio de Educación, de la Gerencia Regional de Educación, de Agricultura, de la Gerencia Regional de Agricultura, ¿no? ¿Y por qué? Sucesivamente. ¿Y por qué cree usted que la Iglesia se opone a esta modificatoria? Hay mucho dinero que favorece a las ONGs y la Iglesia, sobre todo aquí en la Amazonía, digamos que sobrevive económicamente de los aportes económicos de las ONGs. Lamentablemente hay que decirlo así de simple, ¿no? Y lamentablemente que hay que ponerlo en esos términos, pero es la verdad, ¿no? ¿Cuándo se va a debatir esta modificatoria? Vamos a tener que lo vamos a exponer primero en las comisiones de descentralización y en la Comisión de Cultura del Congreso de la República, y a partir de ahí se emitirá un dictamen y a partir del dictamen se votará en el Pleno. ¿Cuándo será eso? Eso toma todo un tiempo, ¿no? O sea, esperamos que tal vez en 1 o 2 semanas podamos sustentar ante ambas comisiones y a partir de ahí, en un mes o algo así, se debe aprobar el dictamen correspondiente y a partir del dictamen correspondiente llevarlo al Pleno y a ver qué se apruebe ahí. Doctor, muchas gracias. Ok, muchas gracias.